Buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario que va a ser un primer acercamiento a cómo se gestiona una asociación sin ánimo de lucro, como la mayoría de nuestras asociaciones lo son, y que esperamos que sea la primera ocasión en la que nos encontramos reunidos alrededor de un tema de interés. Voy a decir dos breves palabras sobre los organizadores. Los organizadores de este seminario somos Oficio y Arte, la Organización de los Artesanos de España. Yo soy Lala de Dios, que en este momento soy la presidenta de la Junta Directiva. Y Oficio y Arte es una organización profesional del sector de la artesanía en España, que es una organización que aglutina sobre todo asociaciones locales, provinciales, de carácter autonómico, de carácter de oficios, de casi todas las comunidades del Estado español, y también tienen la posibilidad, hay algunos organismos también que son socios, entidades colaboradoras, y también ofrecemos la posibilidad de la afiliación individual, aunque tiene que estar justificada. Representamos entre todas las asociaciones miembros a unos cerca de 1.200 talleres artesanos de toda España, y nuestra principal misión es la representación de los intereses del sector artesano ante las administraciones, básicamente ante la administración central. Y tenemos una revista, Oficio y Arte, que durante muchos años ha sido una revista en papel, y desde la pandemia es una revista digital que podéis ver en oficioyarte.info. Y sin más, paso a presentar a nuestro ponente de hoy. Nuestro ponente de hoy es Félix Sanz Sastre, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid y también es especialista universitario en Administración de Industrias Culturales, también por la Universidad de Valladolid, por la Facultad de Ciencias Empresariales, y tiene una amplia formación complementaria en etnografía, antropología, arte contemporáneo, economía y la gestión de industrias culturales. Y yo tengo que añadir que en gestión de industrias culturales no solo tiene el título que he dicho y formación complementaria, sino que tiene una experiencia de años, que es por lo que está aquí. La experiencia realmente es lo que marca aquí la diferencia. Su experiencia laboral ha estado siempre vinculada al mundo de la cultura y al mundo del arte y a la formación, que es una actividad que ha compaginado, los que le conocemos, lo mucho que trabaja, no sabemos cómo ha conseguido compaginarlo, pero lo ha conseguido compaginar con su actividad como artista plástico y ceramista. Y ha expuesto numerosas veces, tanto en España como fuera, y ha recibido diversos premios a su trayectoria en este campo y su actividad también como creador. Desde el año 2002, Félix Sanz es el director del Centro de Artesanía de Castilla y León, CEARCAL, y es el gerente de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León, FOACAL, una organización y un centro de artesanía que desarrollan una amplia actividad en la formación, promoción y difusión de la actividad artesanal de Castilla y León. Además, es vicepresidente de la Organización de Artesanos de España, de Oficio y Arte, que es una entidad que, como acabo de comentar, aglutina y representa al sector artesanal en nuestro país. Habitualmente publica artículos sobre la realidad del sector artesano en revistas profesionales, participa en numerosas jornadas y conferencias, tanto en España como fuera, sobre los modelos de desarrollo de la artesanía. Entre otros, fue ponente y coordinador del grupo de formación en artesanía en el Congreso Europeo de Artesanía que se celebró en Barcelona en el año 2010. También ha participado como experto en la organización y redacción de las cualificaciones profesionales correspondientes a las artes y a las artesanías en el INCUAL, así como en la realización de alguna de sus certificaciones profesionales. Hasta aquí la presentación de Félix. Quiero recordaros que, debido a que esto es un formato de seminario, las preguntas las podéis ir haciendo en el chat, es decir, por escrito, y al final, cuando Félix termine la presentación, pues vamos a intentar que conteste pues todas o la inmensa mayor parte. Pues Félix, yo creo que cuando quieras. Muchas gracias y adelante.
Nada, pues muchas gracias, Lala. Bueno, según leías la presentación, se da cuenta uno de lo viejo que ya es, porque va acumulando cosas y dices, bueno, esto ya es por edad, ¿no? Bueno, en principio, pues muchas gracias a Oficio de Arte por pensar que yo podía ser la persona idónea para contar mi experiencia. Y bueno, esto que en principio también nació como una cosa más interna para dar apoyo a las organizaciones de oficio y arte, pues Lala muy acertadamente pensó que podría ser de interés también para otro tipo de personas que son ajenos a la organización, pero que también podía ayudarles en la gestión de su asociación. Bueno, yo voy a empezar con la presentación. Lo primero que voy a hacer es compartir pantalla porque tengo una pequeña presentación aquí. A ver. Perfecto. Un segundo. Todo esto. Un segundo. Cuando uno lo tiene todo preparado, pues pasan estas cosas siempre, ¿no? Que lo tienes a mano y lo cierras sin darte cuenta. Un segundo. Vísteme despacio, que tengo mucha prisa. Vale, perfecto. Lo ponemos en modo lectura. Bueno, pues nada, voy a comenzar y bueno, lo primero que quiero decir que esto, pues como decía Lala, es un acercamiento a la gestión de organizaciones sin ánimo de lucro, pues desde una parte, en principio yo voy a hacerlo desde una parte más teórica, conceptual, y una segunda parte desde la experiencia propia, como decía Lara, como responsable de FOACAL y CERCAL, en la que llevo pues, los últimos 22 años, ¿no? Cuando Lala me propuso hacer esta charla, yo me lo planteé como pues la charla a la que me hubiera gustado acudir hace unos 25 años y bueno, pues que sin duda pues me habría puesto sobre la pista de qué sitio me estaba metiendo o qué es lo que me iba a encontrar, ¿no? Por tanto, mi intención hoy es hacer un recorrido bastante general sobre los temas que a mi juicio creo que son los más importantes y que implican, pues, que implican a las organizaciones, como es el marco legal, las características formales, el concepto del lucro, la diferencia de las asociaciones con las empresas, competencias y habilidades que son necesarias para gestionar una asociación, pues hablar un poco por encima de temas laborales y contratación de servicios y temas también un poco de gestión de proyectos, financiación, recursos humanos y comunicación. Yo sé que por cuestión de tiempo voy a dejar muchas cosas que son muy importantes por el camino, pero temas como la tributación del IVA, IRPF, seguros de responsabilidad civil para las actividades, normativas de prevención de riesgos laborales, otro tipo de prevenciones y de protocolos que se están poniendo en marcha, la ley de protección de datos, pues salvo mencionarlos, no me va a dar tiempo a extenderme más porque si no nos estaríamos aquí bastante tiempo, ¿no? Ya que cada cuestión de estas por sí misma daría para un seminario o varios, ¿no? Y lo que sí que pone de manifiesto, que esto lo quiero decir desde el principio, es que la gestión de las asociaciones es una actividad profesional que por su complejidad exige, dependiendo de la asociación, cuando ya tiene cierto volumen, pues una formación específica y además de conocer, evidentemente, el sector en el que se está trabajando. Así que bueno, yo mi idea es hacer este mini máster de gestión de industrias culturales o sin ánimo de lucro, que espero que no sea muy peñazo y que pueda aclarar alguna duda, ¿no? Perdón, esto va por libre, exactamente. Bueno, para empezar, el primer paso que tenemos que dar es conocer exactamente cuál es el marco en el que se encuentra la legislación que define la actividad de las asociaciones. Y este no es otro que la ley orgánica que regula el derecho de asociación, la ley famosa para los que nos dedicamos a esto, la ley 1/2002, y que es la Biblia que marca el campo de actuación y de definición de las asociaciones sin ánimo de lucro y de las asociaciones de utilidad pública. Los 8 capítulos de la ley pues cuentan claramente cómo se organizan las asociaciones.
desde quién tiene el derecho a asociarse, cómo se crean las asociaciones, cómo tienen que ser sus estatutos, los derechos que corresponden a los miembros y sus responsabilidades, y los dos modelos que regula la ley, que van a ser las asociaciones sin ánimo de lucro y las asociaciones de utilidad pública, ¿no? La diferencia que existe entre una asociación sin ánimo de lucro y una asociación de utilidad pública implica fundamentalmente a la posibilidad de tener un régimen fiscal más beneficioso para las de utilidad pública, con mayores exenciones en el impuesto de sociedades. La declaración de utilidad pública de una organización es un trámite que hay que solicitar a través de la comunidad autónoma al Ministerio de Interior y que hay que cumplimentar, bueno, pues una solicitud, adjuntar un montón de documentación, entre ellas el balance de actividad de los 2 últimos años, los cierres de ejercicio, etcétera, ¿no? De todas formas, de esto hoy no toca, pero bueno, pues si alguien puede tener interés, esta ley que regula el régimen fiscal de las asociaciones de utilidad pública es la ley 49/2002, ¿no? En este punto sí que es importante reseñar que aquellas asociaciones que quieran tener la cesión de un edificio por parte de alguna administración pública, sí que es imprescindible que estén declaradas de utilidad pública, porque si no existe esta declaración, no puede haber esta cesión de edificio y hay que pasar a otro tipo de modelos de acuerdos, como los convenios. Ya os digo que aquí los interventores suelen ser bastante pejigueros y los secretarios, y si no hay un canon por ocupación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, cuando uno tiene una asociación e intentar que sea declarada de interés público, pues puede tener este interés más allá del régimen fiscal que afecta sobre todo al impuesto de sociedades y que muchas veces ni siquiera es relevante para la propia asociación, para el propio resultado económico, ¿no? Bueno, además de estas dos asociaciones que regula la ley 1/2002, pues hay otro tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, pues como son las fundaciones, que se rigen por la ley 50/2002, y cuyas diferencias más notables que hay entre asociaciones y fundaciones tienen que ver también con el régimen fiscal, el tipo de constitución de la propia fundación, que es necesario un fondo fundacional, otro tipo de obligaciones que tienen que ver con el control de la propia fundación y el registro que tienen que hacer las comunidades, en las comunidades autónomas. Pero bueno, también, como tampoco vamos a hablar de fundaciones, pues nada, no entramos en ello, simplemente citarlo, ¿no? Lo que sí que es fundamental tener muy claro es que la ley del derecho de una asociación, este documento que estamos hablando, la ley 1/2002, es un documento imprescindible para tener a mano cuando se habla de gestión de cualquier asociación o cuando simplemente se quiere crear una asociación, ¿no? Como decía al principio, es casi nuestra Biblia, ¿no? Bueno, antes de seguir y por hacer un resumen de lo que dice la normativa que regula el sector, lo primero es, yo creo que tengamos todos muy claro de qué estamos hablando cuando nos referimos a las asociaciones, ¿no? En primer lugar, una asociación pues, no es más que la consecuencia de un derecho fundamental que reconoce la Constitución española, que tenemos todos los ciudadanos para juntarnos libremente y actuar en aquellas áreas que consideremos de nuestro interés sin que exista ninguna autorización previa y con la única limitación la única limitación que existe es no fomentar actuaciones ilícitas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Este derecho es regulado por la ley que hablaba antes, ¿no? De la ley 1/2002. Las asociaciones como tales las componen al menos 3 personas físicas o jurídicas, es decir, o ambas, ¿no? Es decir, que se pueden mezclar físicas y jurídicas, pero que no tengan ningún impedimento legal, pues que no sean menores, que no exista ningún tipo de restricción judicial hacia esas personas que les impidan tomar este tipo de acuerdos, etcétera, ¿no? Estas, como mínimo 3 personas, deben firmar un acta de constitución para conseguir unas finalidades lícitas, ¿no? Eso es importante también, es decir, que no se puede hacer una asociación para traficar con cocaína ni cosas de estas, o sea que tenemos que ajustarnos a la legalidad vigente, ¿no? Bueno, bromas aparte, mediante esta acta de constitución y luego mediante el acta fundacional, pues aprobar los estatutos para adquirir personal jurídica y capacidad de obrar, ¿no? Luego la
asociación hay que incluirla en el registro de asociaciones de la comunidad autónoma y podremos obtener también nuestro código de identificación fiscal, nuestro CIF, que nos va a permitir actuar en el área económica, ¿no? Los estatutos deben recoger, además del ámbito de actuación, que puede ser local, provincial, regional o nacional, los fines, ¿no? Esto de los fines es algo a lo que no se suele dar mucha importancia y que con el tiempo puede dar algún problema si se quiere hacer alguna actividad económica que no esté recogida dentro de los estatutos. Es decir, muchas veces casi obliga a modificar, a hacer asambleas extraordinarias para modificar los estatutos, para incluir en los fines algún tipo de fin que nos permita hacer alguna actividad económica. Bueno, yo creo que en el caso de que se esté constituyendo una asociación, es más vale pecar de exagerados que no limitar la asociación a una o dos cuestiones muy específicas y, bueno, pues incluir todo aquello que uno piensa que con el tiempo se pudieran realizar, ¿no? Bueno, esta ley también regula cómo son los órganos de gobierno, que deben garantizar el funcionamiento democrático y que no existe ningún tipo de discriminación. Por lo demás, el resto es sota, caballo, rey y no hay que ser licenciado en Derecho para hacer una asociación, registrarla, etcétera, ¿no? Es bastante sencillo, ¿no? También dentro de la ley vamos a encontrar definidas cuáles son las obligaciones documentales que deben recoger las asociaciones, como son las actas, donde deben aparecer los acuerdos y la documentación económica, con sus obligaciones que se rigen pues, por la normativa ordinaria fiscal correspondiente, ¿no? El cumplimiento de la parte formal de las asociaciones es como hacer pues, las convocatorias en tiempo y forma de las juntas directivas, las asambleas, recogidos de acuerdos en las actas, sobre todo cuando tienen consecuencias con terceros, como pagos, contrataciones, convenios, pues es algo muy importante, ya que si no se hace bien pueden tener consecuencias jurídicas en el caso de impugnaciones o si hubiera que derivar algún tipo de responsabilidad. Ya sé que esto es un peñazo, pero es así, ¿no? Hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien para evitar que haya problemas en el futuro, ¿no? Luego, sobre este tema de las responsabilidades, pues es muy importante conocer que los socios que no pertenecen a la junta directiva, pues no responden personalmente de las deudas de la asociación, ¿no? En este caso, es la propia asociación la que responde de sus obligaciones con todos sus bienes, presentes y futuros, y siempre y cuando la asociación esté inscrita en el registro de asociaciones de su comunidad autónoma. Esto es muy importante, o si es de ámbito nacional, ¿no? Bueno, otra cuestión sucede con los miembros de la junta directiva y otras personas que puedan obrar en nombre y representación de la asociación, como los gerentes o abogados que obran en representación de la organización, ¿no? En este caso, estos miembros sí que responderán ante la asociación, ante los asociados y ante terceros por los daños causados por su actuación y las deudas contraídas por actos intencionados o negligentes. Es decir, que van a responder con sus bienes particulares, personales, ¿no? Así mismo responderán civil y administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones en el nombre de la asociación y por aquellos acuerdos que hubiesen votado frente a terceros, frente a la asociación y frente a los asociados. Es decir, que la responsabilidad que se asume pues es seria, ¿no? Es importante, ¿no? Bueno, siempre estamos hablando de que se hagan actos o acuerdos de mala fe o bien o negligentes, ¿no? Bueno, en el caso de que la responsabilidad no pueda ser imputada a un miembro específico de la Junta, pues el resto de la Junta Directiva responden solidariamente, ¿no? Salvo que puedan acreditar, esto de las actas, por esto es muy importante, ¿no? Salvo que puedan acreditar que no participaron de la reunión, es decir, que no estaban allí y eso tiene que venir reflejado en el acta correspondiente. De todas formas, en este tema, yo creo que lo mejor es tener un seguro de responsabilidad civil para los miembros de la Junta Directiva y responsables, pues que pueda cubrir cualquier tipo de responsabilidad por actos intencionados y negligencias, ¿no? Es decir, si no hay actos intencionados o negligencias,
los miembros de la junta directiva no responden con sus bienes particulares, es decir, no tienen por qué pues pagar con sus cosas las deudas que pueda tener una asociación, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un tema ya jurídico importante porque habría que demostrar estos actos intencionados, negligencias, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante la parte formal, lo de recoger los acuerdos y las actas y que todo se haga dentro de la normativa vigente. Bueno, ya sé que esto puede parecer un rollazo, pero bueno, hay que tomárselo muy en serio y bueno, fundamentalmente cuando se tienen actividades económicas, pues como puede ser la organización de ferias, de mercados, o se firmen convenios con administraciones públicas o se reciban subvenciones, donde bueno, pues se asumen una serie de responsabilidades que luego pueden tener una serie de consecuencias jurídicas. Por ejemplo, también a mí me parece muy importante es que todos los miembros firmen un documento de confidencialidad, porque casi todos, en todas las asociaciones, manejamos muchos datos de carácter personal que están bajo la ley de protección de datos, por ejemplo, y estos no pueden salir de la organización, o sea o a otro tipo de acuerdos o de conocimientos. Pues estoy pensando, pues a lo mejor un presidente que pueda, una presidenta que pueda tener acceso a información de carácter sanitario o de salud de algunos de los trabajadores de la organización, pues evidentemente eso pues tiene una protección muy importante dentro de la ley de protección de datos, ¿no? Entonces, lo mejor es firmar un documento de confidencialidad que proteja a la organización y también pues que derima muy claramente que las responsabilidades en este caso serían individuales. Bueno, pues nada, seguimos. Bueno, esto es del ánimo de lucro, porque hablamos de asociaciones sin ánimo de lucro, y bueno, esta es una de las cuestiones que más confusión genera entre las personas que crean asociaciones, ¿no? Bueno, la ley habla siempre de que las asociaciones no tienen un fin lucrativo. Es un término que confunde a mucha gente haciendo pensar que no puede haber transacciones económicas de ningún tipo, o bien que no se puede pagar o cobrar por servicios, ¿no? Bueno, realmente esto del ánimo de lucro, ¿qué es, no? La definición así más general del ánimo de lucro es la realización de un acto, una actividad o emprendimiento con la búsqueda de una ganancia, de un provecho, de una ventaja o de un superávit individual. El término de ganancia individual es la clave, ya que lo opuesto a las estructuras lucrativas lo constituye todo un sistema económico donde la ganancia o el lucro no es el objetivo central y final, y sí el interés general o la utilidad pública o el progreso social, científico, cultural, educativo, protección de la artesanía, etcétera, ¿no? Por tanto, las asociaciones tienen todo el derecho y la posibilidad de vender bienes, servicios, derechos o lo que sea, en la medida que las eventuales ganancias que así se pudieran obtener no sean en algún momento distribuidas entre los asociados y no dándose nunca la ganancia individual. Esa es la gran diferencia, es decir, la ganancia individual. La no lucratividad de un emprendimiento, de una organización, no supone que exista una actividad comercial con todas sus consecuencias, lo que decía antes, vender, comprar, contratar, etcétera, sino que implica a la no distribución de utilidades en ningún momento y forma. En resumen, una asociación puede, y a mi juicio debería, tener cualquier tipo de actividad económica siempre y cuando no reparta beneficios individuales entre sus socios y, por tanto, puede actuar dentro del sistema económico en todos sus ámbitos, todos los ámbitos que actúa una empresa privada con las limitaciones que marca la ley ordinaria, ¿no? También puede generar patrimonio propio, ya sean bienes muebles, inmuebles, activos financieros de todo tipo como inversiones, fondos, compras de títulos, etc. Lo que nunca se puede hacer es transmitir estas ganancias a sus socios como hace la empresa en el reporte de beneficios. Ni siquiera se puede trasladar a los socios el patrimonio en el caso de disolución de la asociación, ya que todos sus bienes deben ser destinados a otras asociaciones con fines similares o bien a la administración pública, ¿no? Bueno, pues teniendo más o menos claro qué es esto del concepto de ánimo de lucro, vamos a seguir viendo un poco cuáles son las diferencias que existen entre las empresas y las asociaciones. Porque, bueno, hablando claro, a veces pasa que hay gente que crea asociaciones que en el fondo intentan disimular una actividad empresarial para el reparto de beneficios, ¿no? Y todos conocemos algún caso de que se crea una asociación para organizar una actividad, pero en el fondo no facturo, pero luego nos quedamos con lo que nos pagan, nos lo repartimos, etcétera, ¿no?
Bueno, esto sucede, ¿no? Es decir, que, bueno, pero es así, que así que no está bien, está claro, ¿no? En un sistema libre de mercado, lo habitual es que las actividades económicas las realicen las empresas. Es decir, si nosotros queremos hacer esto, pues lo que tenemos que crear es una empresa y cuyo interés es generar un beneficio particular mediante la puesta en marcha de un servicio, una actividad, una producción, etcétera, ¿no? Los límites de la actuación de las empresas pues, están marcados por la legislación ordinaria, la comercial, laboral, fiscal, etcétera, ¿no? Pero siempre bajo las premisas de que su interés último no es la actividad desarrollada en sí misma, sino ganar dinero y repartirlo entre sus propietarios. Es decir, a una empresa lo que le interesa es ganar dinero y si no lo puede ganar con una actividad concreta, pues intentará ganarlo con otra actividad concreta. Las asociaciones sin ánimo de lucro, pues también están sometidas a la legislación ordinaria que rigen a las empresas, pero además, en este caso, siempre estamos condicionados por la ley esta famosa 1/2002, ¿no? La ley de asociaciones. A diferencia de las empresas, la finalidad de las asociaciones es el interés general, lo que hemos hablado durante este rato, ¿no? En cualquiera de sus actuaciones. Pudiera ser el tema científico o la defensa del sector artesanal, y cuyo fin último no es ganar dinero. Es decir, las asociaciones, su finalidad última no es la de lucrarse, la de ganar dinero, ¿no? Como ya hemos dicho, esto no significa que no se pueda ganar dinero, siempre y cuando el dinero sirva para cumplir los fines fundacionales. Es decir, aquí lo lícito es tener actividades económicas que nos permitan desarrollar esos fines fundacionales que hemos plasmado en nuestros estatutos inicialmente en la constitución de la organización. Como ya he dicho, las asociaciones no pueden repartir beneficios entre sus asociados y en caso de disolución todos sus bienes deben ser destinados a la administración pública o bien a una organización de similares características. Y nunca se puede repartir el patrimonio entre sus socios, ya que esto podría tener consecuencias legales por apropiación ilícita de bienes, que podría ser incluso un delito penal, ¿no? También las asociaciones, a diferencia de las empresas, cuentan con una exención parcial en el impuesto de sociedades y la exención del impuesto de actividades no lucrativas. Pero si tuvieran actividad económica, pues deben tributar el IVA correspondiente y hacer la realización de las declaraciones que toquen, ¿no? Así como está sujeta al resto de obligaciones fiscales y responsabilidades, incluyendo a las responsabilidades directivas que comentaba antes, que tienen todos los miembros o aquellas personas que actúan en representación de las asociaciones, ¿no? Bueno, perdón. Pues después de esta pequeña primera parte, repaso sobre una más conceptual, la cuestión asociativa, y con estas premisas, yo sí que quería ir a unas cuestiones más prácticas sobre los temas que cualquiera que esté gestionando o vaya a gestionar o esté metido en este mundillo de la gestión cultural, de las asociaciones, pues creo que a mi juicio debería controlar medianamente o más que medianamente, ¿no? Bueno, en primer lugar, dando por hecho que ya uno conoce bien el sector en el que actúa, pues como ya he ido diciendo, es imprescindible conocer la normativa reguladora de la asociación, así como los estatutos propios, los reglamentos internos que pudiera haber para regular el funcionamiento de la asociación, etcétera, ¿no? Esto es fundamental para ajustarnos a las cuestiones formales de convocatorias, plazos, órganos de gestión y dirección, y para que aquellos acuerdos que tomemos o se tome la asociación pues no puedan ser impugnados por defectos de forma o puedan ser invalidados de forma jurídica, ¿no? Dominar esta parte formal de las convocatorias de juntas directivas y asambleas, levantamiento de actos, transparencia, obligaciones con los socios, pues nos puede evitar algún disgusto que otro, ¿no? Luego otra cuestión que me parece imprescindible pues es conocer cuáles son nuestras obligaciones fiscales y contables a las que estamos obligados, ¿no? en la asociación, ¿no? Pues saber que tenemos que hacer las declaraciones trimestrales del IVA, pues ajustarnos al plan contable, qué tipo de las retenciones del IRPF, el impuesto de sociedades, etcétera, ¿no? Ya os digo que no es necesario que se sepan hacer estas cosas, ¿no? Yo particularmente no sé hacer nada de esto, ¿no? No sabría presentar una liquidación trimestral de IVA, ¿no?
pero sí sé que, pero lo importante para nosotros es que sí que sabemos, sí que yo en este caso sí que sé que hay que hacerlo y lo más importante, sé quién lo va a hacer, ¿no? Y lo va a hacer bien, ¿no? Eh, También es necesario, bueno, pues que saber por dónde te da el aire cuando pues hay que hacer contrataciones de personal, ¿no? Si, ya sean trabajadores en cualquiera de las modalidades, fijos discontinuos o temporales, ¿no? Pues esto te obliga pues, a estar un poco al día de cuestiones como el estatuto de los trabajadores, del convenio laboral en el que se encuentran los trabajadores, etcétera, ¿no? Y bueno, en el caso de organizaciones un poco más grandes, en el caso nuestro así sucede, incluso, bueno, pues te tienes que sentar con el representante sindical de los propios trabajadores, ¿no? Es decir, que tienes que manejar un poco cuál es la legislación laboral para, pues para negociar las condiciones un poco de la actividad, ¿no? Bueno, otra cuestión importante es que como las asociaciones, pues nos va a tocar hacer muchos actos de representación y de negociación de todo tipo, ¿no? Bueno, normalmente es frente a diferentes administraciones y esto pues también va a exigir que conozcamos en profundidad pues la estructura de cada administración, ya sea de ámbito local, regional o a la nacional, ¿no? Porque tenemos que saber con quién estamos trabajando, cuáles son sus competencias y cuáles son los márgenes en los que nos podemos mover para conseguir o discutir diferentes cuestiones, ¿no? Y bueno, pues todo esto que se van sumando muchas cosas, pues también obliga a otra cuestión muy importante que es manejarse en la gestión del tiempo, ¿no? Porque, bueno, pues todo esto al final supone una agonía de escritos, de redacción de proyectos que hay que hacer justificaciones, que tienen normalmente sus tiempos muy concretos, cantidad de correos electrónicos, llamadas, etcétera, y al final el tiempo se va diluyendo como si fuera un azucarillo en un vaso de agua bueno, pues yo creo que hay que también aprender a gestionar esto y protegerse también en la salud mental, ¿no? Porque si no, una asociación ya cuando tiene cierto volumen, pues si le echas 40 horas diarias, pues 40 horas diarias que se come, y si le echas 60, 60, ¿no? Entonces, bueno, hay que también aprender un poco a manejar este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, como decía al inicio de la charla, la gestión de una organización, ya cuando tiene cierto volumen, pues es algo complejo, si ya hay actividades económicas o se genera mucho tipo de obligaciones también laborales o de otro tipo, pues va a exigir que las organizaciones tiendan hacia la profesionalización, ¿no? El voluntarismo pues, es muy complicado que pueda mantenerse en el tiempo porque el volumen de trabajo habitual pues ya es muy alto, las responsabilidades que se asumen y los conocimientos que se van a exigir, ¿no? Entonces esto, bueno, pues evidentemente sobrepasa cualquier buena voluntad de cualquier persona, por muy capacitada y por mucha competencia que tenga, pues evidentemente esto ya empieza a ser, es casi, bueno, no es casi, esto es un trabajo y una actividad profesional, ¿no? Bueno, pues el tema de la financiación de las asociaciones, pues es otro de los temas candentes que me parecía importante poner aquí hoy sobre la mesa, ¿no? Porque una vez que se crea la asociación, pues va a ser la primera barrera que nos vamos a encontrar. Y bueno, y en muchos casos va a ser la única, porque si no somos capaces de resolverla, pues aquí se acaba el cuento, ¿no? Probablemente lo que vaya a decir a lo mejor no suene muy bien, pero ya os aviso que el verdadero problema de una asociación no suele ser la pasta, ¿eh? El verdadero problema de una asociación son las ideas y los proyectos. Pero bueno, eso luego hablaré un poco más. Por experiencia, bueno, pensar en las cuotas como medio de financiación no es la mejor idea, ya que no suele dar buen resultado a medio plazo. Mantener socios y socias que hagan un pago constante y regular en el tiempo a una organización de ámbito profesional exige de un gran convencimiento y fe por la labor que se realiza. Lo habitual es que a medio plazo el socio acabe abandonando. Inicialmente, cuando uno crea una asociación, lo habitual es buscar fuentes de financiación en múltiples fórmulas que puedan tenerse con las administraciones. Se pueden hacer mediante subvenciones, convenios, proyectos, o otro tipo de proyectos, haya convocatorias de proyectos europeos, otro tipo de proyectos ministeriales, etcétera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que tampoco es un medio muy fiable, ¿no? En el tiempo, ya que estos proyectos suelen tener fecha de caducidad, las subvenciones se suelen acabar
y bueno, cuando uno menos se piensa, pues te dejan con el culo al aire hablando claro y en este caso también hablo por experiencia, por experiencia propia, ¿no? Y además, este tipo de actividades pues también generan una carga de trabajo administrativo, de burocracia muy importante, pues que hay que estar dispuesto a asumir. Pero bueno, también es verdad que es una buena fórmula de arranque, ya que nos va a permitir generar ingresos, poner en marcha proyectos y comenzar a aprender por el método más habitual que hacemos en los oficios artísticos, que es error, acierto, ¿no? Es decir, bueno, pues hasta el inicio, pues para iniciar está bien, ¿no? Lo ideal es que a medio plazo una asociación sea capaz de generar ingresos de forma continua y diversificada, contando con un control profesional de la actividad financiera, ¿no? También es verdad que cuando uno empieza a hacer, comienza a rodar la bola de nieve, pues es más fácil que vaya creciendo y ya que unas actividades acaban llamando a otras y luego es más fácil sostenerse en el tiempo, ¿no? Lo más complicado es empezar a rodar esta bola, ¿no? Yo, si tuviera que dar un consejo sobre este tema de la financiación, pues yo diría que lo más adecuado es tener abiertas diversas fuentes de ingresos, pues donde se combinen pues, ingresos por fondos públicos, como subvenciones, por actividades, proyectos europeos, trabajos de gestión y consultoría, etcétera, ¿no? Esto junto con los ingresos por actividades propias, como la organización de eventos, de comercialización, de formación, etc. Yo sí que me olvidaría desde el primer momento de buscar el sostenimiento a medio y a largo plazo de la asociación por las cuotas o bien por una subvención para gasto corriente, y lo que me plantearía es un plan financiero lo más pronto posible para intentar mantener la estabilidad cuanto más mejor, ¿no? Eh, Aunque eso sea por encima, sí que me gustaría tocar este tema, ya que suele ser uno de los que genera también mucha tinta dentro de las asociaciones, sobre todo en la parte de la remuneración de los socios o de los miembros de la junta directiva, así como también, bueno, también por la contratación de personal salarial, ¿no? Al margen de la contratación puntual para actividades muy concretas, mi opinión es que las organizaciones, cuando ya van adquiriendo cierto volumen económico, pues tiendan hacia la profesionalización con expertos o expertas que ya que, perdón, ya que esto debería garantizar que una correcta gestión interna y aunque parezca que no, pero aumenta la captación de fondos, impulsa la representación y genera mucho más actividades, ¿no? Esta es nuestra experiencia, ¿no? El voluntarismo de las asociaciones está muy bien para hacer fuegos artificiales, pero todo el mundo sabemos que no es posible mantener el espectáculo todos los días. Es decir, que un día bien fuegos artificiales, pero si todos los días hay que ir a poner fuegos artificiales, pues al final la gente acaba abandonando, ¿no? Por otro lado, las asociaciones sí que pueden contratar a sus asociados, incluyendo al presidente de la asociación, siempre y cuando esto se haga dentro de la normativa legal y siguiendo lo marcado por los estatutos. Los estatutos deberían reflejar esta cualidad de poder contratar a los miembros de la junta directiva o del presidente para que no hubiera problemas. De todas formas, mi consejo es que antes de yo conozco algún caso que hubo bastantes problemas. Yo antes de hacer cualquier contrato laboral a un presidente o presidenta de una asociación, haría una consulta a un experto laboralista porque nos ahorraría bastantes sustos, ¿no? O sea que, bueno, estas cosas hay que verlas detenidamente, sobre todo en el caso del presidente o la presidenta. El resto de los miembros no hay ningún problema, ¿no? También, bueno, pues hay otras posibilidades es facturar por servicios a la asociación, ¿no? Aunque esto lo puede hacer cualquier socio incluido el presidente, ¿no? Siempre que, claro, evidentemente el prestador de servicio pues tenga alta en la actividad económica, en la seguridad social, ¿no? O sea, que sea un autónomo o una empresa, ¿no? En este caso hay que tener cuidado con los falsos autónomos, porque si la prestación que se hace por esos servicios se convierte en algo recurrente en el tiempo y es la mayor forma o la única forma que tiene de ingresos el que presta los servicios, pues ahí pues estaríamos haciendo un fraude de contratación, porque realmente lo que sería es un falso autónomo, ¿no? Bueno, yo como norma
antes de hacer cualquier contrato, pues eso, hay que tener en cuenta qué necesidades reales tenemos en la asociación, en la sostenibilidad de estos trabajadores, es decir, que si vamos a poder sostenerlos en el tiempo, y qué obligaciones laborales va a implicar, que va mucho más allá del mero hecho de contratar a una persona y pagar un salario, ¿no? Cuando se inician las relaciones laborales con terceros, además de la propia legislación laboral, hay que tener en cuenta otra serie de cuestiones que vienen en el paquete, ¿no? Lo que hablábamos de la ley de protección de datos, protocolos de prevención de abusos, prevención de riesgos laborales, vacaciones, descansos, horas máximas semanales, horas extras, obligaciones de fichar, etcétera, ¿no? Perdonad. Perdón. Bueno, para mí, bueno, también este tema que planteo aquí probablemente sea para mí uno de los más importantes de una asociación, junto con los temas de cuestión de gestión y financiación. Vale, esto de hablar ahí como una... Perdón. Bueno, fundamentalmente me parece muy importante porque nosotros hemos hecho una asociación, lo hemos hecho para desarrollar algún proyecto, ¿no? de interés general o sectorial, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, un buen desarrollo de los proyectos, de nuestros proyectos, nos va a permitir conseguir nuestros fines fundacionales, que esa es nuestra motivación, y además generar ingresos, ¿no? Pero si tenemos un mal desarrollo de un proyecto, pues además de poder acabar con la organización en cuestiones económicas, sobre todo, ya os digo que va a dar muchas preocupaciones, malos rollos y una desafección que nos va a dar ganas de salir corriendo y huir de cualquier concepto de asociación, ¿no? Y por tanto, es imprescindible que usemos una metodología que nos permita siempre tener bajo control toda la actividad o todos los proyectos y evitar pues, sorpresas por falta de planificación, ¿no? Es decir, que aquí pues, los experimentos con gaseosa, ¿no? En este caso, ¿no? Hoy existen pues, cantidad de cursos, ahora bueno, con YouTube, en online o incluso ya de cursos de carácter formal en universidades, programas que permiten planificar de forma eficaz, etcétera, ¿no? Aunque para proyectos más pequeños, de asociaciones más pequeñas, bueno, pues se pueden seguir las fórmulas más tradicionales que permiten identificar todos los pasos a dar, ¿no? Los tiempos, los recursos propios, los externos, el control financiero. Bueno, para este caso, pues nada, cronogramas con periodización y actividades, pues sigue siendo una herramienta muy útil y no hace falta más que un papel y un lápiz o pues una hoja de Excel y poco más, ¿no? Pensar y meditar, ¿no? Eh, yo creo que este tema sería muy interesante, la de gestión y desarrollo de proyectos, sobre todo para más adelante, si, pues, si pudiera tener interés, ya se me está ocurriendo así para decírselo a Lala, porque podríamos buscar luego algún experto para temas de gestión de proyectos más adelante, que a lo mejor podría ser otro seminario de interés, ¿no? Bueno, para la realización de los proyectos, y aunque parezca una obviedad, una de las cuestiones básicas es saber qué objetivos buscamos cumplir, ¿no? Esto pues una bobada, ¿no? Pero cuando uno pone un proyecto en marcha, lo que tiene que saber es qué quiere hacer, ¿no? Y para qué o para quién, ¿no? Las ocurrencias, que es algo muy habitual, que nos encontramos muchas veces entre los políticos culturales, espero que no haya ninguno escuchando, pues son el enemigo mayor de un proyecto, ya que bueno, pues suelen consumir muchos recursos, hay poco retorno social o de cualquier otro tipo acorde al esfuerzo que normalmente se hace, son proyectos que empiezan y acaban en sí mismos y que muchas veces se hacen pues para mayor gloria de quienes lo financian, ¿no? Pero bueno, es una cosa, una realidad con la que los gerentes o gestores de asociaciones pues nos encontramos bueno, de vez en cuando, y lo que intentamos es, pues, es arrimar el ascua a nuestra sardina y que ese proyecto al final tenga, pues eso, es decir, le podamos dar un objetivo mucho más allá que la propia ocurrencia o imposición que se nos pueda plantear, ¿no? Bueno, pues tener claros los objetivos y hacer una descripción clara y comprensible de cómo se quieren hacer las cosas, pues ese es el primer paso para asegurar que nuestro proyecto va a salir adelante. Ya os digo, papel y lápiz y no hace falta tampoco mucha más cosa, ¿no?
Y lo que también decía al principio, y que puede sonar algo soberbio, la financiación no siempre es el mayor problema o el mayor reto que tiene un proyecto, ¿no? Sin duda, el mayor reto que hay es que el proyecto sea bueno, ¿no? Pues y lo demás acaba saliendo, ¿no? Si uno tiene un buen proyecto, pues si no es por un sitio es por otro, pero al final acaba poniéndose en marcha, ¿no? Y luego otra cuestión muy importante es documentar todo lo que se hace, ¿no? No solo con la intención de incluir la memoria de la actividad para su justificación ante quien corresponda, es decir, ante nuestra propia asociación, socios o quien financie, sino porque las memorias, que muchas veces no se dan mucha importancia, va a poner de manifiesto nuestra capacidad de gestión de proyectos y sin duda es una llave fantástica que nos va a permitir que nos lleguen nuevas propuestas o que podamos buscar financiación para nuevas ideas. Es decir, que la memoria final va a ser una tarjeta de presentación muy importante, ¿no? Como he estado hablando de esto de la profesionalización de las asociaciones, pues esto claro, implica, obliga a contar con un equipo de personas que en muchos casos pues, no tienen una vinculación emocional con la asociación, es decir, es gente que hemos contratado y la única relación es la meramente laboral, ¿no? Yo probablemente en este tema y en el siguiente que voy a contar, pues siempre pues he andado bastante flojo y probablemente no no sea la persona más indicada para contar cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Para contar cómo no se deben hacer, sí, pero bueno. Eh, para mí, las relaciones laborales siempre han sido una de las cuestiones más complejas de gestionar. En mi caso personal, pues porque yo sí que tengo un vínculo emocional con mi trabajo y eso hace que cuestiones como horarios, dedicación, pues tengan poco que ver con el convenio laboral del resto de los trabajadores. Y en segundo lugar, porque a mí también me cuesta mucho tomar distancia entre las relaciones laborales y las personales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso precisamente no es lo más idóneo, o dicen que no es lo más idóneo para gestionar equipos de trabajo, ¿no? Conseguir un buen equipo pues es algo complejo, difícil y que se va construyendo con el tiempo y donde no es posible que encaje todo el mundo, ¿no? Por mucha cualificación que tenga, ¿no? Personas que con una excelente preparación que llegan a la organización, pues no acaban encajando pues, por algo tan básico como no adaptarse a la cultura de trabajo que tiene esa asociación, pues porque no hay feeling, ¿no? Al final, esto de los equipos es algo que yo creo que no existe ninguna fórmula, ¿no? Yo, por poner un ejemplo, cuando me toca a mí hacer selección de personal, pues suelo poner más interés en las actitudes con C que en las aptitudes con P, ¿no? A sabiendas de que esta valoración subjetiva pues, va a fomentar el equívoco, ¿no? ¿Qué pasa? Que también es verdad que cuando aciertas, pues aciertas de pleno, ¿no? Y consigues a alguien que realmente se va a integrar en el equipo y va a funcionar muy bien, ¿no? Eh, Sí que es verdad que también antes de comenzar a construir un equipo y hacer cualquier tipo de contrato laboral, pues hay que tener muy claras qué necesidades tenemos y qué funciones queremos cubrir, ¿no? Y que esta persona, pues hombre, como mínimo tiene que tener las capacidades necesarias, ¿no? Yo a partir de ahí, si creo que las actitudes son buenas, pues nada, cruzo los dedos y bueno, hasta ahora a mí personalmente me ha ido bastante bien, ¿no? Eh, y el resto, pues es cuestión de tiempo, ¿no? Luego también todo pasa por la propia actitud del que lidera la organización, ¿no? No puedes pedir a nadie algo que tú no estés dispuesto a hacer con mayor intensidad y esto implica todas las acciones y todas las áreas del trabajo, ¿no? Desde el respeto personal, la realización de tareas, la dedicación, la lealtad y la honestidad, la transparencia en la toma de decisiones y el sentido de la justicia, ¿no? Sí que os digo que aquí el postureo pues se pilla rápido, ¿no? Y cuando pierdes la credibilidad con la gente que estás trabajando, pues va a ser muy difícil o casi imposible que la puedas recuperar, ¿no? Y luego ya por último sí que quería decir en este tema que cualquier tipo de actividad pues va a exigir un proceso de formación continua, ¿no? Es decir, los cambios en las herramientas de ofimática, programas de todo tipo, idiomas, normativas, también, pero no solo en eso, sino también en cuestiones como pues, electricidad, soldar, pintar, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos en la organización un lema que es que todo es bueno para el convento y que cualquier conocimiento y habilidad puede ser muy útil y rentable y te puede sacar un apuro cuando menos te lo piensas porque resuelves un problema puntual porque alguien sabía hacer o enchufar no sé qué cosa que nadie se podría imaginar, ¿no?
Y bueno, ya para ir acabando, sí que quiero hacer mención a al tema de la comunicación, porque sí esta es una de las actividades que probablemente haya crecido más en las asociaciones en los últimos años y es lo que permite tener la visibilidad de lo que se hace, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, ¿no? Bueno, pues esto, hasta la aparición de las redes, la comunicación estaba muy institucionalizada, pues a través de los medios tradicionales, ¿no? Pero bueno, cuando llegó Internet, pues lo cambió todo, desde la personalización de la publicidad, pues hasta los costes, ¿no? Una campaña publicitaria en redes con perfiles muy concretos, pues es infinitamente más barata que cualquier anuncio en la prensa escrita o en la radio tradicional y el retorno pues es súper eficaz, ¿no? Porque nuestra experiencia es que, bueno, pues pequeñas aportaciones en redes sociales pues al final generan, bueno, pues un retorno muy por encima del dinero invertido, ¿no? A mí estas cuestiones me costó entenderlas, ¿no? Me costó entender pues, que había que poner el foco que había que poner el foco en la comunicación tanto o más que en las propias actividades, ¿no? Yo soy castellano de pueblo y rural y claro, yo daba por sentado que las cosas bien hechas ya valían por sí mismas y que era la única premisa para que todo el mundo pues reconociera y valorara tu trabajo, ¿no? Eso que se decía en mi pueblo, en mi casa, de eso de que el buen paño en arca cerrada se venda, ¿no? Se vende, ¿no? Pues nada, un pasguato, menudo pasguato yo. Bueno, yo a fuerza de ver cómo otras organizaciones vendían humo sin contenido alguno y que pasaban por tener una actividad de excelencia, pues entendí que la comunicación es mucho más que poner anuncios o carteles, ¿no? Mi conclusión es que la comunicación de las asociaciones debe ser abordada como un proyecto más y contar con su propia estrategia. Y esto ya os digo que no es barato, tanto si se contrata de forma externa o si se hace de forma interna, porque hay que dedicarle bastante tiempo, ¿no? Aunque también es verdad que cuando está bien hecha la comunicación, el proyecto de comunicación, el retorno es mucho mayor que el coste que pueda tener y realmente es una inversión que es muy rentable, ¿no? Lo ideal, pues si se tienen medios, es contar con profesionales propios o externos que hagan el trabajo de elaboración y difusión y que cada proyecto, esto ya lo llevamos haciendo ya un par de años o 3, nosotros a cada proyecto le asignamos un presupuesto propio para comunicación, ¿no? Lo que nos permite tener mayor presencia en las diferentes redes y bueno, pues comunicar, yo creo que bastante mejor, ¿no? Y bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. O sea que espero que este acercamiento a la gestión de las asociaciones sin ánimo de lucro haya aclarado alguna duda, a sabiendas de, bueno, pues tengo muy claro que por una cuestión de tiempo, pues este repaso pues es muy superficial y ya os digo que habría que profundizar y aclarar y entrar en muchísimos detalles, ¿no? Yo desde mi experiencia lo que he intentado es tocar los temas que pienso que son los más esenciales para tener en cuenta las asociaciones sin querer abrumar bueno, a nadie que esté o que ya quiera acercarse a la gestión de una asociación o crear una asociación, ¿no? Aunque parezca lo contrario, pues esto tampoco es tan complicado, ¿no? Pero bueno, al final es el tiempo lo que va haciendo pues, que las cosas vayan armándose más, ¿no? Pero bueno, sí que es muy importante que hay que tener claro que la gestión de una asociación tampoco es ningún juego y sobre todo cuando se cruzan los derechos de terceros por el medio, ¿no? Bueno, pues espero no haberos aburrido mucho, agradeceros vuestra paciencia por aguantar detrás de la pantalla. Esto de hablar en una pantalla aquí solo, pues parece uno que está un poco trastornado, pero bueno, espero eso, no haberos aburrido. Y aquí sigo por si queréis preguntar alguna cosa. Antes de acabar, sí que hay una página web que a lo mejor podría tener interés por quien quiera, que está especializada en temas de asociaciones y que puede servir también de un punto de consulta, ¿no? Que es www.asociaciones.org y ahí, pues, bueno, uno se puede suscribir, tiene una newsletter y suelen sacar bastante información sobre todo el tema de ámbito jurídico y fiscal vinculado con el tema de las asociaciones y de las fundaciones, ¿no? Que también puede ser interés. Y ya, y aquí dejo de compartir. Pues muchísimas gracias, Félix, enhorabuena. Hay varios, como siempre contigo, todo muy claro y muy organizado. Y bueno, hay unas cuantas preguntas desde el mismo principio. Quiero, antes de empezar a pasártelas,
quiero decirle a todo el mundo que si quieren preguntar pueden escribir las preguntas no en el botón que pone chatear, sino en el que pone preguntas y respuestas. Y una vez dicho esto, vamos a ir contestando. Tenemos a Ruth Azañedo de AMOA, ha hecho varias preguntas. La primera, si podría repetir la ley que regula las asociaciones de utilidad pública. Sí, la ley que regula el régimen fiscal, es vamos a ver, yo he hablado de dos leyes. Una que es la ley de asociaciones, que es la ley 1/2002, que esa ley lo que es el marco normativo legal en el que se están los dos tipos de asociaciones, las asociaciones sin ánimo de lucro y las asociaciones de utilidad pública. Esa ley compete a las dos. ¿Qué sucede? Que cuando perdón, uno solicita o es declarada como ley como asociación de utilidad pública, voluntariamente puede adscribirse a un régimen fiscal específico, que es lo diferente. No es obligatorio, ¿no? Y esta es la ley ley 49/2002, que es la que de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ¿no? Está ahí donde se regula cuáles son esas ventajas fiscales que puedan tener las asociaciones sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública, ¿no? Hay muchísimas asociaciones y bueno, pues ya os digo que el hecho diferenciador es el tema fiscal en el impuesto de sociedades. A veces cuando se tiene poca actividad, pues tampoco va a ser pues algo destacable, ¿no? Es decir, que realmente, bueno, pues está esto, pues imagino que a asociaciones o entidades como fundaciones, yo que sé, estoy pensando a lo mejor en la Fundación Gala Dalí, ¿no? Que maneja millones y millones y millones de euros, pues evidentemente seguro que pues, le da muchas ventajas fiscales en el tema de impuestos de sociedades, ¿no? Pero bueno, habría que mirarlo despacio, ¿no? Hay otra pregunta también de Ruth que es justamente sobre este punto. Dice pros y contras entre asociación sin ánimo de lucro y asociación de entidad pública, que Pues es justo mira, lo que acabas de decir, ¿no? sí, no, y luego además también me refería, nosotros por ejemplo ahora, la organización en la que trabajo, que es FACAL, pues ocupamos un edificio que es de una administración pública y cuya intencionalidad es hacernos una cesión del edificio. Pues entonces hasta ahora manteníamos una serie de convenios que nos iban cediendo el uso del edificio, ¿no? La administración en este caso, que es el Ayuntamiento de Valladolid, ha optado por hacer una cesión, porque los convenios de cesión tienen como máximo una duración de 4 años, ¿no? Con una prórroga de otros 4 años, ¿no? Y siempre los interventores ponen muchísimos problemas por el tema de los cánones que hay que pagar, es decir, ellos no entienden que hay una cesión de un edificio, bueno, es un lío ahí. Entonces el ayuntamiento pues, ha decidido que quiere hacernos la cesión de ese edificio a nuestra entidad por un tiempo muy largo, ¿no? 75 años me parece que es lo que pretenden, ¿no? Entonces, para que haya esa cesión, no se puede hacer a una asociación sin ánimo de lucro como tal, ¿no? Sino que solo se puede hacer a una asociación declarada de utilidad pública, ¿no? Y entonces nosotros estamos en ese proceso de declaración, pero no por el interés fiscal, sino por solucionar o resolver el tema este del convenio de la cesión del edificio, ¿no? Esta es una de las ventajas, ¿no? Luego, cada caso habría que ver cuál es qué ventajas y qué desventajas, ¿no? Tema fiscal, ya digo que para actividades económicas que no son muy grandes, pues tampoco puede ser, seguramente no sea relevante, ¿no? Bueno, yo creo que queda bastante claro que cada caso es cada caso y que tiene sus ventajas, pero que a veces puede no interesar. Y para terminar con Ruth, quiero decir, porque hizo varias preguntas seguidas al principio, hace una pregunta que dice, en el documento de confidencialidad que debería de firmar cada miembro de la junta directiva, ¿qué cuestiones habría que puntualizar? Bueno, pues evidentemente todos aquellos que tienen que ver con la ley de protección de datos, la confidencialidad de las discusiones o debates que hay dentro de la propia junta directiva y que no se plasmen en acuerdos, ¿no? Es decir, que se supone que cuando uno está en una junta directiva, pues habla libremente y a veces expresa cosas o pensamientos que, bueno, pudieran ser
discutidos fuera de ese contexto de la junta directiva, y evidentemente pues uno quiere que, uno lo que pretende es que si yo digo algo o alguien dice algo, pues que no vaya otro contándolo fuera, ¿no?, de la junta directiva, ¿no? Pero fundamentalmente el tema de la ley de protección de datos, es decir, que no se va a utilizar ni se va a usar datos de la organización y que no se van a difundir o que no se van a hacer públicos o que no se van a utilizar en beneficio propio. Es decir, que uno si puede acceder a la base de datos, imaginaros, de una asociación que tiene un registro muy importante, pues luego la puede utilizar o bien para venderla o bien para hacer actividad económica o de otro tipo, ¿no? Otra pregunta de Charo. Charo García pregunta: ¿cómo puede realizar un artesano una actividad económica lucrativa si forma parte de la junta directiva de la asociación que organiza la actividad? Y hay otra pregunta relacionada. Esto es la parte contratante de la parte contratada, ¿no? Totalmente. Y como hay otra, no igual, pero por ahí van los tiros, Silvia pregunta si una asociación que organiza cursos o formaciones, si las facturas por el pago de esos cursos tienen que llevar IVA, teniendo en cuenta que las facturas las emite la asociación. Uy, qué lío es eso. Bueno, vamos a la primera y luego vamos a esto. Vamos a ver. Cualquier miembro de la asociación puede trabajar para cualquier socio, miembro de la junta directiva, puede trabajar para la asociación. Imaginamos que una asociación, esta en concreto, pues organiza una serie de actividades demostrativas, ¿no? Y necesita contratar a un artesano pues, para que haga una actividad demostrativa en no sé qué sitio durante unas horas y se le va a pagar, ¿no? Se supone, damos por hecho que ese artesano tiene actividad económica y lo que hace es una factura a la asociación y le paga con su correspondiente IVA, etcétera, ¿no? Y punto pelota. ¿Cómo se acuerda eso? Pues es un tema interno, ¿no? Es decir, legalmente se puede hacer, lo que hay que hacer internamente es pues que si lo que se busca es contratar a alguien para hacer esa demostración entre los socios, pues hay que hacer una convocatoria interna entre los socios, ofertando la posibilidad de hacer este tipo de demostración, o bien comunicándolo al resto para que todo el mundo tenga derecho a las mismas oportunidades. Lo que aquí en este caso no sería, no sé si la palabra ilícita sería la correcta, pero vamos, lo que no estaría éticamente bien hecho es que la junta directiva se entera de que se puede hacer una actividad económica para un tercero y se lo repartieran entre ellos, ¿no? Eso evidentemente, pues ético no es, ¿no? Lo lógico es que eso se comunique entre el resto de los socios y ya sea el presidente o la presidenta de esa asociación o un miembro de la junta directiva o cualquier otro socio, pues no tiene ningún problema. Y la otra pregunta, la del IVA. La IVA de la formación, ¿no? Bueno, pues ahí también es otro tema. Estuve a punto de meterlo, el tema de IVA de formación, lo que pasa es que digo, bueno, vamos a meter un jardín, que a lo mejor nos pasamos aquí ya toda la tarde, ¿no? Bueno, yo entiendo que si alguien hace formación, un profesional, ¿no?, un artesano, pues está dando un curso y factura a una asociación o a quien sea, esa actividad de formación, siempre y cuando no sea formación reglada, es decir, no esté sujeta a una formación académica reglada o bien a un curso de certificación profesional, no está exento de IVA, es decir, tiene el 21%. Eso es un servicio que se presta. Y además esto nosotros, nuestro centro, bueno, llevamos muchísimos años dando muchísima formación y hace ya bastantes años tuvimos, muchos años, nosotros, por ejemplo, nuestros alumnos cuando que nos pagaban, no les facturábamos el IVA, ¿no? Pensábamos que estábamos exentos de formación. Estoy hablando hace muchos años, ¿no? Entonces tuvimos una inspección de Hacienda y nos dejó clarísimo. Esa vez nos multaron que tenía todos los servicios de formación que presta la asociación, nosotros los facturamos con el 21% de IVA. Y estamos obligados a facturar con el 21% siempre y cuando no sea formación reglada, lo que digo, o esté sujeta a cualquier tipo de certificación profesional. De todas formas, la pregunta, que le estoy dando muchas vueltas porque no la entiendo yo muy claro, porque dice que la asociación organiza cursos o formaciones. Si lo organiza la asociación no es la que tiene que emitir la factura, será el formador. Otra cosa. Aquí habría dos facturas. Claro. El que hace la formación, que cobra la asociación, es decir, el profesional que da el curso, imagino, que se emite su factura con el 21%, y
que presta el servicio la asociación, es decir, aquel alumno o alumna que hace esta asociación y que si paga, él tiene que recibir la factura también con el 21%. O sea, que va todo con IVA, en Sí, realidad. el Vale. 21, sí. Malas noticias, pero bueno. Otra pregunta. Bueno, el IVA no es un gasto, ¿eh? Bueno, ya, pero de entrada hay que pagarlo. Eso de no ser el gasto parece que es un dinero que cae del cielo, pero hay que tenerlo. No, es un gasto para el consumidor final, es decir, que en este caso el alumno, para el alumno sí que sería un gasto, claro. Más preguntas. Cambiamos mucho de tercio y nos vamos a Europa. Nos pregunta Carles dónde se puede. A ver un momento, porque aquí le pedí una aclaración. ¿Dónde se puede solicitar dinero para, o sea, fondos europeos para proyectos? Pues nada, eso hay múltiples convocatorias. Hay un mogollón de convocatorias de proyectos europeos que salen pues, desde el Erasmus Plus, Horizon, etcétera. Y ¿Y también dónde se pueden encontrar? ¿Hay algún portal unificado? sí, eso, bueno, buceando por internet es fácil encontrar, ¿no? Convocatorias de proyectos europeos, convocatorias, por ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica, pues también está sacando unos proyectos muy interesantes. Nosotros ya ahora vamos a trabajar con uno con la Diputación de Valladolid y luego hemos conseguido también financiación para otro proyecto con un pequeño ayuntamiento de un municipio que es Portillo. Y esto es a través del Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? Y Reto Poblacional. Es decir, que hay múltiples posibilidades. Ojo con esto de los proyectos europeos y con este tipo de cuestiones. Nosotros hemos liderado una vez un proyecto gordo, un Erasmus Plus, y bueno, pues me pasó un poco como al principio decía, ¿no? Cada vez que oigo liderar un proyecto, yo salgo corriendo, porque lleva una cantidad de burocracia de la leche. Bueno, pues son complejos técnicamente, ¿no? De llevar, ¿no? Luego, entonces, pero bueno, hay caminos intermedios, ¿no? Uno puede trabajar con diferentes, puede ir solo como socio, no tiene por qué liderar el proyecto, o trabajar también con otro tipo de empresas que van como socios y que son expertos en gestión de este tipo de proyectos, ¿no? Ellos se encargan de toda la parte administrativa y bueno, también cobran por ello, evidentemente, pero bueno, tú puedes poner en marcha proyectos, ¿no? Hay cantidad de convocatorias, salen en diferentes plazos y con diferentes marcos de actuación, ¿no? De ámbito más cultural, más vinculados con temas educativos, etcétera, ¿no? Y luego con muchísimos tipos de financiación, ¿no? Eso te daría para vamos, no un seminario, sino 8 seminarios. Nos pregunta Conchi Rodríguez si hay unas cuantías mínimas para crear la asociación. No, una asociación no necesita tener un fondo fundacional. Es decir, no hace falta tener. Vale. Luego hay también José Luis te felicita, te dice que está muy bien explicado todo, muy completo. Qué bien. Y la Asociación de Jóvenes Solidarios te pregunta qué opinas de los pagos por bonificación y su uso en asociaciones para pagos puntuales, como herramienta de pago para colaboradores puntuales. A veces lo usamos y encontramos con que hay asesores que no lo conocen y otros que sí. Pues yo también me pongo en el bando de los que no conozco, ¿no? No conozco claramente qué son los pagos por bonificación, a qué régimen fiscal están adscritos o forma parte del voluntariado. Lo siento, mira, me lo voy a apuntar aquí porque es un tema que desconozco. Y Supongo que no se referirá a notas de gastos y cosas así. no lo sé, no sé. Seguimos. Entonces, pregunta Ruth Martínez, ¿qué ley regula una asociación profesional? Es que eso, vamos a ver, todo ese tipo de normativa que antes estaban las leyes, vamos a ver, es que aquí nos metemos en otro jardín, ¿no? Las asociaciones, por ejemplo, nuestra organización era una organización de profesionales. Eso, cuando se hizo la reforma de la ley de asociaciones, lo que se creó es un gran grupo, que son las asociaciones sin ánimo de lucro, que es la ley que hemos estado hablando, y luego, por otro lado, están las organizaciones de carácter de representación sectorial, ¿no? Como pueden ser los sindicatos, la COE, etcétera, este tipo de actividades de carácter empresarial, ¿no? O de representación profesional. Pero esas solo pueden ser de ese grupo, resumiéndolo rapidísimamente, de ese gran grupo, aquellas organizaciones que tienen capacidad de negociar convenios colectivos, ¿no? Es decir, en este caso, que eres representante del sector, ¿no? O sea, que solo existen dos grandes paquetes. El paquete de la sin ánimo de lucro de utilidad pública, que es la que hemos estado viendo, o otro tipo de organizaciones, como puede ser pues, cualquier tipo de actividad sindical o de representación empresarial, ¿no? O profesional, ¿no?
Ujú. Bueno, Jóvenes Solidarios también te da las gracias por la ponencia y te pregunta qué página has dicho al final de apoyo a las asociaciones. Sí, se llama 3W, vaya, me la sé de memoria 20.000 veces, se llama, perdón, un segundo, lo que apuntaba. Exactamente, que es www.asociaciones.org. Ah, qué bien. Asociaciones en plural. Sí, sí, asociaciones. www.asociaciones.org. Vale. La siguiente pregunta es de Jumbi Jumbi, que te pregunta si los ayuntamientos están obligados a ceder un espacio a las asociaciones. No, Eso ya lo puedo contestar yo también. no están obligados. No están obligados, ya nos gustaría a todos. Otra cosa es que tú tengas la capacidad de convencerle de que te dejen un espacio porque tu labor tiene un interés general y va a prestar un beneficio a la ciudadanía de esa localidad, ¿no? Entonces, bueno, normalmente ahora mismo los ayuntamientos suelen tener un problema de superabundancia de edificios, ¿no? Es decir, porque cada vez, vamos, que casi todos los ayuntamientos de un municipio pequeño, pues al final acaban haciéndose con muchísimos edificios que están vacíos o cerrados, ¿no? Entonces, es muy fácil a veces alcanzar, hombre, mejor en localidades como Madrid o grandes ciudades En Madrid ya te digo yo, casi más complicada, pero vamos, es muy difícil y muy caro además, porque normalmente te obligan a pagar los gastos tú. en los que vivimos en esta comunidad tan grande como es Castilla y León y que está todo medio vacío, pues aquí lo que nos sobra es sitio y edificios, ¿no? Charo García te dice si tienes algún consejo para iniciar el proceso de pasar de una asociación a una empresa. Pues, hombre, yo creo que ahí son dos cosas distintas, ¿no? Yo creo que ahí no hay que confundir, no hay que mezclar churras con merinas. Es decir, si tenemos una asociación y esa asociación queremos abandonarla o queremos cerrarla, pues habrá que disolverla y pues hacer que los bienes pasen a otra asociación de características similares, etc. Y luego crear una empresa. Lo que no se puede hacer es esa trasvase y esta asociación la convierto en una empresa, ¿no? Porque, como decía al principio, la ley impide que los bienes y propiedades de la asociación pasen a manos de terceros, ¿no? Es decir, solo pueden pasar a otro tipo de asociaciones y en caso de que se disuelva, o bien a la administración pública, ¿no? No podemos quedárnoslo y decir, pues ahora hasta aquí llega la asociación y ahora me llamo no sé qué sociedad limitada, ¿no? Eso no puede hacerse. Son cosas totalmente distintas, ¿no? Sí, sí. Claramente. ¿Qué más? Silvia Fernández te pregunta si hay algún libro específico de gestión que puedas recomendar. Pues hay muchísimo publicado y algunas cosas muy áridas, ¿no? Yo os recomiendo que entréis en esta página web que os he dicho, que suele haber bastantes publicaciones, y yo iría despacio, ¿no? Despacio con la propia ley, esta 1/2002, lo deja muy claro. O sea, no hace falta andar buscando más cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas publicadas en la gestión de entidades, bueno, de entidades sin ánimo de lucro no hay tantas, ¿no? Hay más a lo mejor vinculadas con el tema de artes escénicas, otro tipo de cuestiones. Pero vamos, yo echaría un vistazo en la página por internet y bueno, también un poco dependiendo de lo que se busque, ¿no? Porque luego sí que existe una formación reglada relacionada con la gestión de industrias culturales, ¿no? Hay muchos másteres en todas las universidades, etcétera, ¿no? Pero bueno, que yo no me atrevería a recomendar nada. Sí, yo aquí puedo decir que yo hice también tengo un título similar al tuyo, pero lo hice en la UNED, lo hice a distancia. Era gestión directiva de organizaciones sin ánimo de lucro. Bueno, hay otra pregunta que insiste en lo de, dice que si hay un socio trabajando para la asociación, si es necesario que esté dado de alta en actividades económicas y el importe es muy pequeño. Hacienda te diría que sí. Hacienda te dice que sí. Eso está clarísimo también. Y yo creo que no tenemos más. Bueno, te pregunta Oswaldo Hernández, que creo recordar que estaba en Iberoamérica, me parece. Se pregunta, te da las gracias y te pregunta qué características o qué formación consideras que es primordial para emprender.
Pues no lo sé, la verdad, no sé. Yo creo que en este caso hay ejemplos de todo tipo. Evidentemente, para emprender una empresa, es decir, yo ahí no tengo tampoco experiencia profesional, porque toda la vida me he dedicado a la gestión de industrias sin ánimo de lucro, pues me imagino que si uno pues, tiene una formación en actividades económicas, pues evidentemente eso va a facilitar, sobre todo a la hora de desarrollar propuestas, ¿no? También es verdad que hay muchísima gente que no tenía ninguna formación específica, que viene de sectores completamente diferenciados y que ha puesto en marcha empresas, pues, y le ha funcionado estupendamente porque al final se acaba aprendiendo, ¿no? Yo vuelvo a lo de los proyectos, ¿no? Creo que lo más importante es tener una buena idea, tener un buen proyecto, ya sea para una empresa o para una organización, y a partir de ahí, pues es cuestión de pico y pala, ¿no? Es decir, que si uno tiene una formación específica en algunas cosas, pues eso le va a ayudar, pero seguramente que vaya a tener que formarse o complementar su formación en otro tipo de actividad, de cuestiones, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que más importante es tener espíritu de querer hacer las cosas, ¿no? Eso yo creo que es lo fundamental. Y bueno, Nuria Torrente te da las gracias y dice que intentarán no morir en el intento, que creo que están formando la Asociación del Vidrio, si no recuerdo mal. Ánimo, Nuria, vosotros podéis. Sí, seguro que sí. Si yo he podido, ellos también. O sea que... Bueno. Y luego Elena, de una asociación de mujeres de Ollancas, entiendo, pregunta si cómo podría conseguir o solicitar financiación para tener un local para la asociación, porque dice, este ayuntamiento, debe ser donde vive, debe ser de los pocos que no anda sobrado de edificios. Pues, pues eso es complicado, ¿no? Porque decía, al final es uno de los primeros retos que ellas se encuentran en su asociación, y lo que tendrán que es buscar cómo financiar ese tipo de acceso la forma más estable a un espacio, ¿no? No sé qué tipo de actividad tiene, si lo que buscas es un pequeño espacio de oficina o si lo que están buscando pues, es un edificio, pues como tenemos nosotros aquí, que tiene casi 2.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces depende un poco también de lo que se esté buscando. La financiación, pues bueno, pues probablemente lo que decía al principio, es posible que a lo mejor su ayuntamiento saque en licitación propuestas y proyectos y puedan ir a financiar. Vuelvo a decir que el tema de las cuotas yo no me fiaría, fallan mucho eso, más que una escopeta de feria, el tema de confiar en las cuotas como elemento de sostenimiento de una organización. Y sobre todo a medio o largo plazo, cuando se tiene actividad económica, eso si hay obligaciones como pagar un alquiler, y sí que buscaría, bueno, pues ver qué tipo de actividad se puede desarrollar y que pueda generar ingresos, ¿no? Y si somos buenos o nos dedicamos, nuestro interés es una actividad concreta, pues a lo mejor a través de la formación, de consultoría, bueno, pues eso ahí cada asociación pues tiene que pelear por salir adelante, ¿no? Luego, bueno, te dan las gracias Silvia, te da las gracias María Eugenia Díaz de Vivar, que yo creo que está también en el vidrio. Y luego hay una pregunta de BR, que también te da las gracias, y luego te pregunta cuál es la mejor tarjeta de presentación para dar a conocer una asociación recién constituida a empresas y entidades públicas y privadas. Pues yo creo que un poco primero los fines fundacionales, tener un buen discurso y tener un proyecto, ¿no? La mejor presentación es tener un buen proyecto para poner sobre la mesa, que sea claro, que tenga unos objetivos muy bien definidos, que tenga muy bien definidas cuál va a ser el proceso para sacarlo adelante. Y yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Esa capacidad que se tiene de convencer cuando uno cree lo que está haciendo, ¿no? Cuando uno realmente está convencido de que lo que está haciendo es bueno, es lo mejor, pues eso yo creo que es la mejor carta de presentación. Y sobre todo ser transparentes y honestos, ¿eh? Se pilla rápido a alguien que va contando, vendiendo humo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, además lo iba a añadir, pero ya lo has dicho tú. No solo hay que tener un buen proyecto, hay que creérselo. Sí, Se comunica mucho mejor algo en lo que una cree, en lo que sí, uno o una cree. eso es verdad. Tienes una pregunta de un asistente, pone así el nombre, asistente anónimo. Dice, si un socio puede prestar un servicio a la asociación y factura por debajo del salario mínimo profesional, ¿ha de darse de alta en el RETA? Vamos a ver, cualquier tipo de actividad económica exige estar dado de alta en la actividad. Es decir,
si yo facturo, estoy obligado a estar dado de alta en la actividad económica. Otra cosa, que yo en este jardín, yo no soy experto en temas laborales ni jurídicos, es decir, me dedico a la gestión. Yo cuando tengo un problema de estos ya más serios lo consulto pues, o bien con el abogado que trabaja para nosotros en la organización, o bien nuestro consultor, o bien con nuestro propio responsable financiero. Pero luego existe la posibilidad de tener exención de la seguridad social, pero es una cosa que tiene que hacer la seguridad social. Pero antes de que se tenga esa exención por obtener unos ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional, exactamente no sé qué es la cuantía, porque hay luego, esto tiene múltiples, luego no es tan fácil, no es tan sencillo como decir esta es la fórmula, ¿no? Sí, pero hasta que no se tiene esa exención por parte de la seguridad social, no se puede tener Hasta que no se está... no se puede facturar, es decir, tú tienes que tener alta en la actividad económica. No puedes ir y decir, no, yo es que como tengo menos ingresos, pues no facturo. Y cualquier tipo de factura obliga a tener alta en la actividad económica y la seguridad social. Oswaldo, al que yo antes había hecho cruzar el charco, dice que está en Tenerife y, y dice que está concluyendo un certificado en dinamización comunitaria. Y pregunta, ¿cuando se presenta un proyecto se entrega por registro o se lleva a la concejalía? Pues depende luego de la confianza o de qué tipo de proyecto se va a presentar, ¿no? Yo creo que lo primero es tener una entrevista personal para contar realmente con la persona responsable, que es el proyecto, en caso de una concejalía, que vas a presentar un proyecto. Y luego a partir de ahí, pues un poco depende del nivel de confianza, ¿no? Si quieres que eso quede registrado y que no se pueda utilizar porque no te fías mucho y acaben siendo utilizado por un tercero o por la concejalía como propio, pues registrado, evidentemente, que te va a dar una garantía jurídica de que el proyecto lo has presentado tú, ¿no? Y bueno, pues es un poco también depende de la confianza que se pueda tener con las personas o el interlocutor, ¿no? Y bueno, y vamos yo creo con la última pregunta, porque estamos cerca de las 7:30 y Félix va a acabar ya exhausto, ¿no? Después de una jornada laboral que tiene como todos los días, que hoy es martes. Mónica Noguero nos pregunta si desean cambiar en su entidad, cambiar algo en los estatutos, y lo deciden en la Asamblea General, si luego lo deben comunicar al Ministerio. No, bueno, lo que tienen que hacer es volver a registrar en la ley en el registro de asociaciones los estatutos, tienen que registrar los estatutos, no al ministerio, es decir, si estoy en el ámbito regional, En el registro que les en el toque. registro que corresponde a los estatutos. O sea que siempre que hay una modificación de estatutos, hay un acuerdo asambleario, pues hay que llevar el acta del acuerdo de la asamblea, cuál es la modificación. Primero la convocatoria, el tiempo y forma de que se va a hacer esa modificación en la asamblea general, ya sea ordinaria o extraordinaria. Luego hay que recoger el acta de esa asamblea en el que se decide, pues yo qué sé, a lo mejor se decide el cambio del domicilio social que se había puesto en los estatutos, que era un sitio, y aquí se ha mudado la asociación, entonces va a otro sitio y hay que cambiarlo en los estatutos, ¿no? Esto es un error bastante frecuente cuando se pone exactamente donde se tiene la asociación en los estatutos, ¿no? Pues eso hay que ir una convocatoria y eso hay que volverlo a registrar en el registro de la sociedad, en el registro de los estatutos, ¿no? Es decir, para que te lo vuelvan a sellar, ¿no? Es decir, qué puntos se han modificado, que están en el acta, en la convocatoria, etcétera. Pues muy bien. Bueno, una última pregunta y ya. Pregunta Ruth, si puedes confirmar, por favor, que una asociación de utilidad pública es también una asociación sin ánimo de lucro. Claro, claro. Lo dice Tiene la que ley. ser, ¿no? Tiene que ser, yo creo, o no. Claro, claro. Primero hay que ser una asociación sin ánimo de lucro. Es decir, uno no puede ser asociación de utilidad pública sin ser asociación sin ánimo de lucro. Es decir, el primer paso es ser una asociación sin ánimo de lucro. A partir de ahí, uno solicita que se declare su asociación como de utilidad pública. Y eso exige complementar una serie de documentación. Primero hay que identificar las actividades de los 2 últimos ejercicios, da bastante curre, ¿no? Porque hay que poner las partes económicas, personal que se dedica, definición, bueno, hay que definir muy bien las actividades que se hacen. Es un trabajo, pues laborioso, ¿no? Que lleva tiempo, ¿no? Y luego además a eso hay que adjuntar
los ejercicios económicos de los últimos años, es decir, las cuentas de pérdidas y ganancias, etcétera, etcétera. Pues todo el tipo, la cuenta de resultados, etcétera, ¿no? Todo el resultado económico. Con todo eso, es decir, eso de la asociación sin ánimo de lucro es cuando se solicita que nos declaren de utilidad pública, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues es el Ministerio del Interior quien resuelve a través de, bueno, hay un organismo competente en cada comunidad autónoma que hace la traslación de este expediente y a partir de ahí ya nos comunicarán si se entiende que nuestra organización, nuestra asociación es de utilidad pública. A partir de ahí ya también podemos pedir este régimen fiscal específico, que es la /49/2002, para que regula la... Pero bueno, eso sería otro camino una vez que ya nos han declarado de utilidad pública. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya terminamos por hoy. Muchísimas gracias, Félix, por tu generosidad y por toda la sabiduría que tienes y por lo bien, que lo transmites y por tu generosidad con tu tiempo, porque bueno, sabemos todos lo muy ocupados que estás. Bueno, y nada, muchas gracias a todos los participantes también y nada, esperamos volver a veros. Había una sugerencia por aquí de Ruth, creo, que decía que le gustaba mucho este seminario y que un seminario de gestión de proyectos podría estar muy interesante. Y yo, bueno, ya lo hablamos internamente, pero yo creo que sí que hay muchos temas que serían de interés para muchas de nuestras asociaciones o de asociaciones en general o gente que quiera trabajar en el tema de asociaciones de artesanía. Pues nada, muchas gracias a todos. Os avisaremos, colgaremos el enlace. Félix, si quieres terminar tú. Nada, yo muchísimas gracias por aguantar ahí detrás de la pantalla. Es difícil que te dé la oportunidad de dar la chapa durante 1 hora y pico sin que te interrumpan, o sea que esto está muy bien, o sea que el agradecido soy yo. Ya os digo que aquí en la oficina o en casa normalmente no me escuchan 5 minutos seguidos, o sea que nada, muy contento y espero que bueno, haya podido aclarar alguna duda o haber ayudado bueno, pues a despejar algún tipo de incógnita que muchas veces hay en esto de las asociaciones, ¿no? Encantadísimos. Muy bien, pues creo que te corresponde a ti cerrar esto, ¿no? Sí, yo creo que aquí cierro ya. Pues nada, pues nos vemos y finalizamos aquí ya el seminario. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Lala. Hasta pronto. Gracias a ti. Hasta luego.